Buenas noches. Le invito a que abra su Biblia en Efesios capítulo 4, versículo 1 y 2. Hoy vamos a tocar el tema Nuestro andar en Cristo, que es el tema número 12 de nuestra serie que estamos desarrollando, que se llama Cristianismo o Religión. Tema número 12, Nuestro andar en Cristo. Dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Lo que hace Pablo en esta epístola a los Efesios es que nos lleva del conocimiento de la doctrina a la práctica del conocimiento al terreno de los hechos, porque la vida cristiana correcta está basada en la doctrina correcta, en los principios correctos. Entonces lo que hace Pablo es que él nos lleva del conocimiento que adquirimos por escudriñar las Escrituras, como es lo que vamos a hacer hoy, pero él nos lleva al otro lado de la vivencia, o sea, conocimiento y vivencia. En esto consiste el cristianismo, porque el cristianismo verdadero está basado en la sana doctrina. Esto es muy esencial para poder vivir un cristianismo pues lo más correcto posible. Los que dejan a un lado la sana doctrina, o sea, que no les interesa la doctrina, puras emociones y ese tipo de cosas, mensajes que no están en la Biblia. Entonces, los que dejan a un lado la sana doctrina, como consecuencia también dejan a un lado la vida cristiana saludable. Es obvio, ¿no? Si no hay conocimiento, si no hay doctrina cristiana, ¿cómo va a haber conducta cristiana? En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3, San Pablo establece este principio. 1 Timoteo 6, 3 al 5, y dice así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras, ahí está sana doctrina, de nuestro Señor Jesucristo, es decir, a lo que Cristo enseñó, y a la doctrina que es conforme a la piedad, si alguno no se conforma con esto, dice, está envanecido, enorgullecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Es así como vemos que hoy muchos maestros de la Biblia, o falsos maestros, o muchos predicadores hablan de sus propios temas, hablan de sus grandes visiones y sus grandes revelaciones, y no hablan de Cristo, y mucho menos de la vida cristiana. Pablo el apóstol era diferente. Él era un verdadero apóstol. Por eso en Efesios 4:1, que son los textos que tomamos, dice: yo pues, preso en el Señor. ¿Qué significa esto? Yo soy preso en el Señor. Lo que Pablo está diciendo es lo siguiente: que toda su motivación, todas sus normas de conducta, sus objetivos, su visión, todo lo que él pensaba, todo lo que él decía, todo lo que él hacía, todo, absolutamente todo, se relacionaba con Jesucristo. Él no tenía otro tema. Él era prisionero de Jesucristo. Sus temas centrales fueron, por lo tanto, Jesucristo en primera instancia, y en segunda instancia, la vida cristiana. Esos fueron sus temas centrales. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 1, ahí nos habla cómo el tema central de Pablo era Cristo, y este debe ser el tema central de todo predicador. Y usted, cuando vaya a cualquier iglesia o escuche a un orador, tiene que hablar de Cristo o de la vida cristiana, de la doctrina cristiana. Si no está envanecido, nada sabe, está loco ese. Así de simple. 1 Corintios 2:1 dice así: así que, hermanos,
Cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, ahí está el testimonio, el mensaje de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Fíjate el versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese era el tema central de San Pablo, Jesucristo. Pero también era la vida cristiana. Él oraba para que todos conociéramos a Cristo, que tuviésemos un conocimiento de Cristo. Pero ese conocimiento se tiene que traducir en la vida cotidiana. Y de eso consiste el cristianismo. El cristianismo no son rituales. El cristianismo no son ceremonias, ni mucho menos. El cristianismo es un conocimiento de Cristo y luego ese conocimiento se aplica en la vida cristiana. Por eso dice en Efesios 4:1, volviendo allí, yo pues preso en el Señor, dice, os ruego que andéis. Les ruego que andéis. Y aquí la palabra clave es andar. Y andar viene del griego peripateo, que significa andar alrededor de algo. En este caso, que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados, en otras palabras, que andéis como hijos de Dios. Peripateo, que significa andar alrededor de, enfatiza, esto dice el diccionario, enfatiza la conducta cristiana cotidiana. Es decir, enfatiza acerca de nuestras vivencias cotidianas, cómo vivimos, qué decimos, qué pensamos, cómo nos conducimos con los del mundo, cómo, en fin, todo lo que tiene que ver con la conducta cristiana. En Efesios 4:17, unos textos que vamos a leer aquí, Efesios 4:17 nos habla precisamente del andar en Cristo. Habla entonces de nuestra conducta, dice Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, o sea, como los que no conocen a Dios. Ustedes ya no pueden andar. Si tú dices que eres cristiano, ya no puedes andar alrededor de todas las cosas que hacen los paganos. Tienes que andar ahora alrededor de las cosas que tienen que ver con Cristo y el cristianismo y la vida cristiana. Entonces dice, yo pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan, fíjate, en la vanidad de su mente. Nosotros ya no podemos andar como hijos de Dios en la vanidad de nuestra mente. Ya no podemos andar alrededor de esas pláticas, de esos pensamientos tan vanos y superficiales. Oye, ¿qué le pasó a Alejandra Guzmán? Oye, ¿qué? Ay, ¿ya oíste lo de qué? Eso es para los que no conocen a Dios. Es pura vanidad, es pura tontería. Nosotros ya no debemos andar alrededor de esas cosas. En Romanos capítulo 13, versículo 13, allí nos sigue hablando Pablo acerca de la conducta cristiana, del andar cristiano. Romanos 13:13, dice así, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Fíjate, andemos como de día. Hay un dicho que dice que en la noche todos los gatos son pardos. O sea que todos, pues a media luz todo se ve pues igual, así medio pardo, sin claridad. Dice aquí, andemos como de día. ¿Cómo anda la gente de día? Fíjate bien, obsérvalos en la mañana, que te levantas, te vas a la escuela, te vas al trabajo, y todos van bien bañaditos, bien, nadie está haciendo nada, pero nomás llega la noche y se destrampan. Se llenan los antros, se meten la droga, bueno, eso ya es a todas horas. Hacen esto, hacen lo otro. Y Pablo dice, no, andemos nosotros como de día, honestamente, con honestidad, en toda nuestra vida. No en glotonerías y borracheras, o sea, en los placeres de la carne. No en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Entonces, fíjate cómo Pablo sigue enfatizando acerca del andar, como es digno de un cristiano. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 7. Segunda de Corintios 5, 7.
Dice Pablo aquí algo muy interesante, dice, porque por fe andamos, no por vista. ¿Se acuerdan cómo anduvo Abraham? Por la fe. ¿Qué hizo Moisés? Por la fe. O sea, su creer en Dios se tradujo en acciones. Fe en acción. Y las acciones de un cristiano se deben de traducir alrededor de lo que se considera para un cristiano el centro de su vida, que es Jesucristo, y que es la vida cristiana. Entonces Pablo dice aquí, nosotros andamos por fe, no por vista. La vista es del mundo natural, del mundo sensual, sensitivo. Y la fe no, la fe es espiritual. Entonces nosotros vamos a andar, vamos a caminar en este mundo con fe, porque por fe andamos. Es decir, nosotros caminamos poniendo nuestra fe en el Señor, pero nuestra vida tiene que demostrar que nosotros somos hijos de Dios. Ese es el asunto con el conocimiento de Cristo, el conocimiento de la palabra y la vivencia. Tenemos que llegar al terreno de los hechos. Otro versículo, Colosenses 4, versículo 5. Colosenses 4, 5. Fíjate todos los consejos que nos da Pablo acerca del andar digno. Dice así, Colosenses 4, 5. Andad sabiamente para con los de afuera. ¿Quiénes son los de afuera? Los que no son cristianos. Mira, cuando hagas negocios con ellos tienes que andar sabiamente, son bien tranzas. Ya el cómo sería que tú también lo fueras, ¿no? Entonces tú eres igual que ellos. Y allí pues ya anda como tú quieres. Pero dice, andad sabiamente para con los de afuera. Cuando hagas un negocio, papelito, hermano. No te confíes. Ellos piensan que los cristianos somos tontos. Y a veces tienen razón. Eso es lo que más me molesta. Porque confundimos muchas cosas. No. Aquí la Biblia dice que debemos de andar como sabiamente. A ver, háganle todos así. Sabiamente para con los de afuera. No te metas con el hombre enojón, con la mujer rencillosa, por ejemplo. En fin, toda la vida estamos nosotros tratando con gente, los de afuera. ¿Qué dice la Biblia? Andad con ellos sabiamente. Si te invitan a comer, te van a empezar a presionar. Oye, un tequila, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Si eres de los que tienen miedo y por congeniar con ellos, te tomas toda la botella. Luego al rato le hablas de Cristo y te va a decir, ¿qué? Sí, es que Cristo te saca de los vicios. ¿Qué? Entonces ahí es donde a mí me preocupa y Pablo está enfatizando sobre el andar digno. Si tú eres cristiano, debes de andar de una manera digna. Es decir, ocupándote en las cosas y en la vida cotidiana que le competen a un cristiano. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 4. Mira ese versículo interesante. Juan el apóstol que escribió esta carta estaba contento. Vamos a ver por qué estaba contento. Segunda de Juan 1, 4. Dice así. Mucho me regocijé, dice, porque he hallado a algunos de tus hijos, a quien le estaba dirigiendo la carta, he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Qué contento se puso Juan, porque los hijos de Gallo, a quien le había escrito esta carta, andaban en la verdad, o sea, caminaban en Cristo. Y Pablo lo vio, Juan lo vio, lo notó y dijo, no, qué alegría saber que tus hijos están caminando, andando como es digno de un cristiano, caminando en la verdad del Evangelio. Y a mí también me da mucho gusto el ver a mucha gente alrededor del mundo que está buscando la verdad, que ama a Jesucristo, pero también que dan testimonio con su vida. Eso es muy importante. Ese es el otro lado de la moneda. Segunda de Corintios 4:2. Ahora Pablo da un testimonio personal de su andar digno como ministro, como apóstol.
2 Corintios 4:2 dice así: antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. O sea, Pablo no se metía con cosas raras, ocultas y vergonzosas. La Biblia dice, Pablo lo escribió, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito hacer, hay algunas cosas que son lícitas hacer, pero a veces no son convenientes. Y ahí es donde entra la sabiduría para andar con los de afuera. Pero fíjate lo que dice aquí entonces: renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia o con engaños, significa aquí, no. Fíjate, este es un verdadero apóstol. Dice, ni adulterando la palabra de Dios, decía Pablo. O sea, yo no soy un apóstol que adultera la palabra de Dios. ¿Por qué lo dijo? Porque había, ya desde su tiempo, había muchos supuestos apóstoles que adulteraban la palabra de Dios. Y Pablo dice, no, yo no ando adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Es decir, él lo que está diciendo es, yo les estoy enseñando el Evangelio como es. Yo no me aprovecho de la fe de nadie, no adultero el Evangelio, porque el verdadero andar de un verdadero apóstol es hablar la verdad de la palabra de Dios. Así es que yo tengo conciencia limpia, es lo que está diciendo aquí. 2 Tesalonicenses 3:6. 2 Tesalonicenses 3:6. Si ustedes son observadores, se darán cuenta que el problema de los seres humanos es de conducta. ¿Lo entienden bien? O mejor dicho, lo alcanzan a ver la plenitud o lo profundo de esto. Lo voy a repetir. El problema de los seres humanos, nuestro problema está basado en nuestra conducta. Es decir, lo que hacemos es lo que nos afecta, para bien o para mal. Entonces el problema básico de los seres humanos es problema de conducta. Y justamente ahí es donde Pablo, guiado por el Espíritu Santo, pone el dedo en la llaga. Si nuestro problema es de conducta, tenemos que cambiar la nueva naturaleza y es cuando nacemos de nuevo. Por eso esas instrucciones son para el cristiano. Entonces aquí ya está involucrando todo nuestro accionar en donde andemos. 2 Tesalonicenses 3:6. Fíjate este punto, Dice así: pero os ordenamos, hermanos, hay una orden apostólica aquí, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis, fíjate, de todo hermano que ande desordenadamente. A ver, pregunta, ¿le faltó amor aquí a Pablo? No, lo que pasa es que él entendía lo que significaba el amor, pero también entendía perfectamente lo que significaba amar o andar en amor. Y fíjate lo que dice Pablo aquí: apártense de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, o sea, de los apóstoles. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos, ahí está otra vez el andar, no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ¿no? Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, o sea, de recibir sostén como ministros, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto, una orden apostólica. ¿Cuál era esa orden? Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. O sea, siempre va a haber de este tipo de personas metidas en la iglesia, que no les gusta trabajar y quieren vivir a expensas de usted. ¿Cómo la ve? Y siempre andan pidiendo prestado a todo mundo. Y le piden a los de acá, durante un mes se van con los de acá, y luego para el otro mes con los de acá. Hasta el pastor le piden prestado. Y te das cuenta que hay mucha gente que son como zánganos, que viven a expensas de otros. Pero levantan las manos y oye, ¿en qué trabajas? No, estoy buscando. Toda la vida andan buscando trabajo.
A mí me mandan correos a veces o me dicen, pastor, ayúdeme a pagar mis deudas. No, yo no soy centro financiero. No, pues ¿cómo? Imagínate, pues ¿de dónde? Si todos batallamos. Ayúdeme a pagar mis deudas. O sea, todo su desorden financiero, por usar 20 tarjetas y no pagar a tiempo, luego quiere que se las pague uno, o que tú se las pagues. Entonces, como ustedes son bien buena onda, y han sido bendecidos por Dios, y tienen mucho amor, seguido les toman el pelo. Ahora, por eso se necesita sabiduría, para discernir si verdaderamente esa persona está en una necesidad. Ahora, déjame decirle esto. La Biblia no nos instruye a pagarle la renta, a ayudarlo a salir de sus deudas que contrajo con el banco, no. La Biblia lo que nos instruye con el necesitado es a darle de comer. Eso es la instrucción. Eso es donde dice Juan en su primera carta: si ves que un hermano tiene necesidad del pan de cada día y cierras contra él tu corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en ti? Entonces, ahí sí, si tú ves que no tiene que comer, ahí sí, bueno, comparte tu pan, ¿sí? Pero eso de que, oye hermano, préstame 70,000 pesos, no, pues para pagar, fíjate que, o consígueme algún hermano en la iglesia que me preste 100,000 pesos y que no me cobre intereses. Oiga, ¿dónde están esos? ¿Dónde están? Es muy difícil encontrar a alguien así. O sea, es gente que su desorden, a lo mejor llegaron ya a Cristo con un desorden. Bueno, métase al orden. Póngase a trabajar, deje de andar pidiendo, confíe en Dios y Dios le va a suplir. Necesitan a conocer al Señor en ese nivel también, como el que suple nuestras necesidades. Pero hay que enfrentar las consecuencias de nuestros errores, hermanos. Y no involucren a los demás. Mira, hace rato le dije a la secretaria, le dije, mira, a una de las secretarias le dije, mira, este cheque es si por favor hacen este pago, pero me dice la secretaria, con este cheque que lo cobren y hagan el pago. Le digo, no. Primero, aquí está el dinero en efectivo, pagar un teléfono. Pero este cheque cámbiamelo, porque tengo sospechas de que no tiene fondos. Porque, bueno, a veces uno, cuando son cantidades así, pues que no son así muy, digamos, importantes, bueno, si tú tienes y quieres, bueno, se lo prestas, ¿no? Pero yo le dije a la secretaria, ¿sabes qué? Me temo que me tomaron el pelo, pero no importa. Yo el bien ya lo hice, que había una necesidad ahí, pero yo tengo muchas dudas de esta persona, pero en fin. Entonces estamos hablando de los que no quieren trabajar, ¿qué? Pues tampoco coman. Esa es una orden, no es que si quieres o no. Pues ordenamos, dice. Sigo leyendo, versículo 11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. Fíjate, hasta parece casa de oración. No, pero es la iglesia de los tesalonicenses. No, lo que pasa es que en todas las iglesias siempre hay gente que anda desordenadamente. Entonces dice, oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada. Pues es que la crisis, hermano, la crisis, y toda su vida están en crisis. Sino entremetiéndose en lo ajeno, a los tales mandamos, ahí está el mandato apostólico, y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Así es que a trabajar, pero la crisis, pastor, no, yo sé que hay una escasez de trabajo, pero ¿y dónde está la fe? Diría yo. Usen su fe, confíen en Dios, que Dios les va a suplir. ¿Cuántos no tienen trabajo? A ver, levanten su mano. No, todos tienen, ¿verdad? No, sí, son muy listos. Todos tienen trabajo. Qué bueno, gloria a Dios. Nadie levantó la mano. En medio de la escasez, bueno, se ve la provisión de Dios, ¿o no? Bueno, volvamos al Efesios 4:1. Dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis, ahí está el andar, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Aquí
la frase clave es andar como es digno, digno. Y esta palabra, andar como es digno, viene del griego axios, que significa peso, pero no peso de dinero, sino el peso que se pone en una balanza en ambos lados, que, por ejemplo, tú pones 1 kilo de arroz o la pesa, que equivale a 1 kilo, y luego pones 1 kilo de arroz, entonces tú mides, y la balanza cuando está equilibrada significa que el arroz es 1 kilo, ¿cierto? Si la balanza se tiende del lado de la pesa, pues hay que echarle de este lado, ¿no? Y para llegar al kilo y que sea equivalente. Y si tú te pasas, entonces se sube y ya se tendió hacia el otro lado. No, tiene que haber un equilibrio. Entonces se refiere a una balanza que tiene un peso equivalente en cada lado y que mantiene el equilibrio. Pero ¿por qué Pablo utilizó la palabra axios para hablar de equilibrio? En un lado tiene que estar el conocimiento de Dios y en el otro la conducta. Si tienes puro conocimiento y nada de conducta, va a estar acá la balanza, mira, y hay un desequilibrio, ¿sí? Entonces ese conocimiento hay que llevar al terreno de la práctica para que se vaya balanceando nuestra vida espiritual cristiana, nuestra vida cotidiana. Ahora, si tú dices pura conducta y no hay conocimiento, pues tampoco, porque la conducta se basa en el conocimiento de la doctrina cristiana. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? Bien, eso es muy importante para mí. En Santiago 1:22, Santiago pone este principio y dice, no seáis oidores solamente, sino hacedores de la palabra, engañándoos a vosotros mismos. Eso dice Santiago 1:22, pero no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra. Ahí está, oidores, pero hacedores. Ahí está el axios, ¿sí? El equilibrio. Este mismo versículo, en una versión parafraseada de Santiago 1:22, dice así: pero no es suficiente solamente oír el mensaje de Dios. No basta con eso. Hay que obedecerlo, dice esta versión. Si solo lo oyen sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. Entonces ahí estamos viendo el andar como es digno, o sea, con un equilibrio, conociendo a Dios, sabiendo que Él es amor, pero también es justo, y conociendo su doctrina, pero tenemos que vivir acorde a ese conocimiento, y entonces la balanza está equilibrada. Sigo en Efesios 4:1, como es digno de la vocación. Aquí hay otra palabra importante, vocación. Aquí vocación significa llamamiento de Dios. O sea, que andemos como es digno, o sea, en ese equilibrio del llamamiento, de la vocación, o sea, del llamamiento de Dios. Ahora, ¿cuál es ese llamamiento hacia la conducta? Está en el versículo 2 de Efesios 4. Aquí Pablo enfatiza algo muy importante. Fíjate. Con toda, ¿qué dice ahí? Humildad. Ese debe ser el andar del cristiano, como es digno de la vocación. Hemos sido llamados a caminar en este mundo de cierta manera. Y aquí Pablo enfatiza este punto. Con toda humildad. La palabra humildad aquí es una palabra tapeinofrosune, es un poco difícil, tapeinofrosune, olvídenlo, ni lo escriban, que se traduce por humildad, pero tapeinofrosune significa pensar con docilidad, o sea, ser dócil. Está hablando aquí de un sentimiento de pequeñez ante Dios y ante su palabra. Esta palabra que se tradujo humildad, que debemos de andar delante de Dios, es un estado interno del corazón, una actitud hacia Dios de humildad.
No tiene que ver nada con la pobreza material, la humildad, no tiene nada que ver. Está hablando de una docilidad, una actitud, un pensar dócil hacia Dios. Cuando Él habla, el cristiano obedece y por lo tanto se traduce en su conducta. En Isaías 66, versículo 2, ahí nos da un ejemplo de cómo Dios se agrada del que camina con toda humildad, como es digno de un cristiano delante de Dios. Isaías 66, versículo 2 dice así, el Señor está hablando: mi mano, dice, hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Fíjate lo que sigue: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Qué significa? Que tiene temor de Dios. Pero yo voy a mirar a aquel que tiene una docilidad cuando yo hablo, que no discute conmigo mis mandamientos, sino que los obedece. Ese andar, hermanos, es el que Pablo está enfatizando aquí, como es digno, conforme a la vocación que fuimos llamados, al llamado de Dios, para andar con humildad. Los romanos, los griegos, no usaban en su vocabulario cotidiano nada que hablar acerca de la humildad. Esos conceptos no los manejaban ellos, ni los romanos ni los griegos. Al contrario, ellos usaban términos que exaltaban el orgullo, que exaltaban el yo, exactamente como el día de hoy, que se escucha en el mundo y que ya penetró la iglesia, cosas como: eres un campeón, eres un exitoso triunfador, no te conformes con lo que eres ni con lo que tienes, tú puedes, sí se pudo, nos vamos al mundial. No, ellos no usaban ellos ni siquiera, los filósofos no enseñaban de esto. Al contrario, todo era apelando al orgullo de la gente. Pues ese es el rasgo del caminar de los que no conocen a Dios. Entonces la humildad debe ser un rasgo y una virtud fundamental en la vida de cada cristiano. Fíjate en Filipenses 2, versículo 5. Aquí está el ejemplo máximo de humildad y nosotros podemos aprender de quién creen, de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso nos decimos cristianos. Analicemos Filipenses 2, versículo 5 en adelante. Dice así: haya pues en vosotros aquí son los cristianos, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál fue el sentir o la conducta que hubo en Cristo? Seguimos leyendo, versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, como cosa que aferrarse. O sea, no, yo soy Dios, ¿por qué tengo que hacer eso? O sea, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Fíjate el 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se está hablando de su encarnación. Y se humilló al hacerse como tú y como yo, un ser humano. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, mira, esta frase que viene a continuación, a mí cuando yo estaba estudiando esto, me pegó bien fuerte, la verdad, en este sentido. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Ese es el sentir que debe tener el cristiano. O sea, el cristiano se humilla a sí mismo. Pero soy hijo del rey y yo merezco. ¿Tú mereces qué? Eso es una actitud orgullosa, hermano. Eso que somos hijos del rey y que vamos y que nos... Cálmate, Juan Camaney. Ese no es un andar ni una actitud humilde delante de Dios. ¿Verdad que no? Eso de reclámale a Dios su promesa y aquí tú dices y me lo haces ya. Eso no es una actitud humilde delante de Dios, ni dócil. Es una actitud irrespetuosa.
y te va a dar una disciplina el Señor por malcriado. Así no debemos de dirigirnos a Dios, hermanos. ¿Cómo que reclámale? No. Pero a mí me impacta esta frase, se humilló a sí mismo. A sí mismo. O sea, Él decidió humillarse porque era humilde. Ahora, ¿en qué consistió en esto? Fíjate, la humillación a sí mismo. Haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Es decir, Él se humilló al obedecer la voluntad del Padre. Por eso la palabra humildad significa una mente dócil, un pensar dócil, un caminar dócil ante Dios y su palabra. Porque Él mira al que tiembla ante su palabra. O sea, al que respeta y tiene temor de Dios y atiende los mandamientos, entonces camina como un verdadero hijo de Dios. Anda alrededor de las cosas que le competen a un cristiano y camina como es digno de la vocación, con toda humildad. Entonces aquí, fíjate, aquí está el punto, se humilló a sí mismo. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Porque dice, haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Fíjate bien, yo, o sea, en lo personal, yo tengo que decidir ser dócil. O sea, yo tengo que hacerme obediente, decidir ser obediente. Cuando yo digo, yo voy a obedecer su palabra aunque me duela, aunque me cueste, yo voy a obedecer. Entonces, cuando un cristiano toma esa decisión de humillarse a sí mismo, opera la gracia de Dios y es la que nos sostiene. Entonces, en ese caminar humilde delante de Dios y que tiemblas ante su palabra y la obedeces, entonces tú te haces obediente. En el caso de Cristo, esa obediencia lo llevó hasta la muerte, y muerte de cruz. Y Pablo le dijo a Timoteo, si alguno quiere vivir piadosamente en Cristo, sufrirá ¿qué? Persecución. Significa que tu caminar en Cristo va a evidenciar la conducta corrupta de los demás, y por eso te van a atacar. Ay, sí, muy santurrona, te van a decir. Y tú, no, yo soy normal. Tú les vas a decir, no, ay sí, no esto, no lo otro, no más allá. Yo te hablaba con mi hija y decía, las compañeras en la universidad se burlan de mí porque soy virgen. Le dije, ¿y tú qué les dices? No, yo les digo, no, esa es mi convicción. Y yo dejaré de serlo cuando me entregue al que va a ser mi esposo. Bueno, a uno como padre le gusta que su hija diga cosas así, ¿no es cierto? Pero esa es una decisión que cada quien toma, hacerse obediente, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros decidimos obedecer la palabra de Dios, aunque nos duela, cuando nos ofenden nos duele, ¿a poco no? Sí nos duele, ¿no? Digan algo. Ah, bueno, así, no sé si están dormidos, despiertos, así. O sea, no sé si están dormidos con los ojos abiertos. Y yo hable y hable y no sé. Cuando nos ofenden es algo, el yo se duele, ¿no? O sea, ay, me ofendió. Y nos damos por ofendidos, pero luego viene el Espíritu de Dios. Y dice, bueno, tú eres cristiano, ¿no? Oh, sí, Señor, sí, alabanzas al Señor. Entonces te dice el Señor, bueno, pues perdónalo. Pero es que cada rato ya van 3 veces. ¿Qué me dice, Señor? 3 veces, perdónalo. Todavía no llegas hasta 7. Y no, pero ya van 4. Entonces tú te humillas a ti mismo, porque te estás haciendo obediente, te estás haciendo dócil a Dios, que dice, perdónalo. Pasa por alto la ofensa, sigue adelante. No te vengues de él. Ámalo, tenle paciencia. Ah, ¿verdad que cuesta? ¿Sí o no? Por eso, el humillarse a uno mismo, porque eso va en contra del orgullo y de la tan famosa autoestima. Es que me ofendió y me dijo que yo soy un no sé qué, y yo le voy a demostrar. ¿Qué tienes que demostrarle? ¿A quién?
Al que le tenemos que demostrar que somos hijos de Dios es a nuestro Padre. Y vamos a caminar como Él quiere que caminemos. Primera de Pedro 5:5. Ahora Pedro da instrucciones acerca de la humildad y del andar como Cristo anduvo. Fíjate. Primera de Pedro 5:5 dice así: igualmente, jóvenes. A ver, ¿cuántos están jóvenes aquí? Todos, gloria a Dios, todos estamos jóvenes. Dice, están sujetos a los ancianos. ¿Cuántos? Pues no hay ancianos aquí, puros jóvenes. Y todos, dice, sumisos unos a otros, revestidos de humildad. De humildad. O sea, de una actitud no de soberbia, de que yo soy más que tú. No, no, no. Dice, porque Dios resiste a los soberbios. Dios resiste así, los mira así. ¿Por qué? Porque Él es todo humildad, ¿entienden? Entonces, el soberbio es decir, yo soy como tú o mejor que tú. Dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia, favor, ¿a quién? A los humildes. Versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Humillaos, y aquí ya es algo personal. Tú decides caminar como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad. ¿Tú te humillas o tú te enorgulleces? Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy, ¿qué? Manso y humilde de corazón. Fíjate, esas palabras en la boca de cualquiera de nosotros sonarían mal, ¿no? Yo soy muy humilde, yo soy muy manso. Pues suenan mal. O sea, nadie que verdaderamente es humilde puede decir esto, pero en Cristo no suenan mal. ¿Verdad que no? Porque cuando dicen, no, hermanos, pues yo soy un hombre humilde. Cálmate. ¿Qué te pasa? Pues nadie dice eso, suena mal, pero en Cristo no. ¿Por qué? Porque como Él es el máximo ejemplo, dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde. O sea, aprendamos de Cristo que es la mansedumbre y la humildad de corazón. Porque Él luchó ahí en Getsemaní, Padre, si es posible, pasa a mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí se estaba humillando. ¿Sí? Por eso dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, pero fíjate la consecuencia de un andar en Cristo humilde. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Todo el mundo anda buscando paz y descanso porque no tienen paz ni descanso. ¿Quieres andar en un caminar que tengas paz? Sé humilde y manso ante Dios y su palabra. Cristo fue humilde y obediente a la voluntad del Padre y al plan de salvación que Él tenía planeado. Él fue humilde y obediente. Entonces vemos que la humildad es lo contrario al orgullo. Totalmente lo contrario. Mira, vamos a Isaías 14, versículo 12. Y vamos a ver aquí de un querubín muy hermoso. Dice la Biblia que era muy hermoso este querubín. Isaías 14, 12. Está hablando de la caída de Satanás. Vamos a ver por qué cayó. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, fíjate, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. O sea, no desea así abiertamente, sino en su corazón. Subiré al cielo en lo alto. ¿Quién está en lo alto? Dios. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Uy. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré. Fíjense cómo es yo. Y seré, ¿qué? Semejante al Altísimo. O sea, y seré igual al Altísimo. Fíjate el 15. Mas tú eres derribado
hasta el Seol, a los lados del abismo. Fíjate, Satanás quiso ser semejante a Dios, ponerse en el trono de Dios, hacerse igual a Dios, porque él creyó que porque era bonito y cantaba bonito y tenía mucha música e instrumentos, ya él, y veía que todos los ángeles en los cielos seguían sus instrucciones, porque él era como el director de la alabanza allá en el cielo, y miraba que era el más hermoso de todos los ángeles, y se miraba en el espejo y decía, uy, 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 ¿verdad? La verdad, pues yo no estoy tan mal. Dios, pues sí, Dios está hermoso, pero fíjate qué ridículo es cuando un cristiano se enorgullece. Es lo más ridículo que le pueda pasar a un cristiano, que se enorgullezca. Fíjate, hay cristianos que se enorgullecen porque hablan en lenguas. Curi, 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 curi. Yo hablo en lenguas. Tú no hablas en lenguas, y él dice, no, a mí yo no, pues, lo que pasa es que te falta orar. Lo que te dice, cálmate. ¿Qué es eso? Es un don que Dios te dio. Tú no tuviste que ver absolutamente nada. Otros se enorgullecen porque lloro por los enfermos. A ver, ora por esto, sánalo. Y otro, no, pues no. Yo por más que se me mueren. No, y luego empieza, habías de hacerle como yo. Habías de hacerle como ¿qué? ¿Como tú? Cálmate, Lucero. Cálmate, Lucero. No, al rato todo es un despliegue de soberbia. Yo hice mi visión, mi quién sabe cuál, mi no sé qué. Vas para abajo. Fíjate lo que dice ahí en Proverbios 11:2. Vas para abajo en ese momento. Proverbios 11:2. Mi negocio está así porque ¿tú? ¿O la gracia de Dios? Proverbios 11:2 dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. O sea, la honra que Dios le quiere dar a sus hijos se puede convertir en deshonra cuando tú te enorgulleces. Otros se enorgullecen porque predican, otros porque cantan. Hágame usted el favor, qué sentimiento tan más negativo y tan más ridículo. Un cristiano orgulloso porque Dios lo usa. Ridículo, hermanos. El orgullo es el pecado de resistir a Dios, es el pecado de competir con Dios. Es el pecado de competir con su palabra. Pero la humildad es la virtud de someterse a Dios y a su palabra. Jesús dijo en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Significa pobreza de espíritu, significa los que reconocen que necesitan a Dios, que no son autosuficientes, sino que siempre dependen de Dios. A veces, cuando dice cosas como esta, pues ora a ver si es la voluntad de Dios que te cambies de casa a donde tú quieres. Ay, pero ¿por qué exageran? Hasta para cambiarme de casa tengo que orar si es la voluntad de Dios. ¿Y qué si Dios te quiere tener en ese barrio donde vives? Esa es una soberbia, ¿no es cierto? Es una actitud soberbia de decir, no, pues yo me voy a donde me dé mi gana, pero ¿qué si Dios te quiere acá? ¿Y tu gana o tu voluntad te quiere llevar acá? Ahí ya estás peleando, el orgullo peleando con la humildad. Ahí está el orgullo, el pecado de orgullo resistiendo y compitiendo con Dios, no haciendo caso de Dios ni del. La Biblia dice que los hijos de Dios somos guiados, ¿por qué? Por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Y ese es tan detallista, hermano, en los mínimos detalles. No sé si le sucede, pero a mí me ha pasado. Y no alego con Dios, procuro no hacerlo. Pero a veces voy conduciendo y me dice, vete por aquí. Y yo, no, es mejor por acá. Dale la vuelta y vete por aquí. Hermanos, de verdad, simplemente le doy la vuelta, no alego. ¿Por qué? Te voy a decir por qué no alego. Porque Él me dijo, dale la vuelta por aquí, Él sabe por qué.
Lo que no sé yo es de qué me libró, o qué iba a pasar. Y simplemente me dijo, dale la vuelta por aquí, y me meto por ahí, aunque sea más largo el camino. Ahora, yo no ando por aquí, por acá, por allá, no, tampoco nos vamos a hacer como a medio fanatizar, no. Tú vives la vida cotidiana, natural, cristiana, pero como tenemos se entiende que el cristiano tiene una comunión con Dios, Él nos va guiando, ¿sí o no? Nos va guiando. El orgullo es la raíz de todo pecado, porque el orgullo es querer ser igual a Dios. Y Satanás sembró su orgullo en Eva cuando le dijo, ¿con qué Dios os ha dicho que no comáis? Porque si comes, Él sabe que te haces como Él, sabio, y todo lo vas a saber. Y Satanás le dice, seréis como Dios, seréis igual a Dios. Fíjate, lo que Él quiso hacer, se lo quiso infundir a Eva. Seréis semejante a Dios, seréis como Dios. Y la humildad, fíjate, por un lado el orgullo es querer ser igual a Dios, y la humildad es querer ser como Cristo en su carácter, es diferente. Otra vez, el orgullo es querer ser igual a Dios, te pones al nivel de Dios, subiré a lo alto, seré semejante. Yo me gobierno a mí mismo, nadie me tiene que decir nada, ese es el orgullo. Pero la humildad es querer ser como Cristo en su carácter. ¿Y cómo era Cristo? Pues humilde y sometido a la voluntad de Dios. Porque el orgullo no reconoce ni acepta que hemos pecado. ¿Verdad que no acepta? Dice, no, el culpable fue el otro, siempre el otro. ¿Se acuerdan de Adán y Eva? Echaron la culpa a la serpiente, a todo el mundo le echaron la culpa. La humildad te permite ver tal como eres. Por eso el andar de un cristiano debe ser en humildad, porque el orgullo no nos permite aceptar que hemos fallado, pero la humildad te permite verte tal como eres. Isaías 6:1 dice allí lo siguiente: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Mira qué visión, ¿eh? Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Estaban muy extraños esos ángeles, serafines. Versículo número 3. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo. ¿Cuántas veces le dijo Santo, Santo? 3. ¿Cuántas veces dice la Biblia dice que nosotros somos santos? ¿Cuántas veces? Nomás una. Y él 3, porque él es santo. Santo y sumamente santo. Entonces dice, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto. Fíjate la humildad del profeta, ¿eh? Y este era un profeta de veras, ¿eh? No como los profetillas de pacotilla que andan ahora adivinándole a todo el mundo ahí. Parecen Walter Mercado. Dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios. ¿Qué está haciendo el profeta? Aceptando su condición. Soy pecador. Soy un hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. A pesar de eso han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y luego dice en el versículo 6, y voló hacia mí uno de los ángeles, y tomando un carbón encendido, dijo, lo puso sobre su boca, y dijo, esto quiere decir que tu pecado, tu culpa, tu maldad ha sido limpiada y perdonada. No podemos ser limpiados y perdonados de nuestros pecados si no los reconocemos. Y para eso se necesita humildad. ¿Sí o no? Y un caminar delante de Dios. Juan el Bautista en Juan capítulo 3 versículo 30 dijo así, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Así dijo. Porque le preguntaron, oye, tú eres el que había de venir, el Cristo. Dijo, no, yo no soy, tranquilos, porque lo empezaban como a mirar de más. Tú eres aquel que, no, yo solamente soy una voz que clama en el desierto. Fíjate lo que dijo, una voz, no dijo soy la voz, dijo soy una, o sea que había otras. Y hoy cuando presentan a los grandes siervos
del cristianismo dicen, con ustedes el apóstol, dicen el apóstol, como si no hubiera más. Dicen el apóstol, cuando dicen el apóstol, quiere decir que nomás hay uno. Fíjate los títulos que se cargan, Con ustedes el profeta de Dios. Lo correcto sería, con ustedes un apóstol de Dios. ¿Sí o no? Pero no, hombre, nos gustan los títulos. Que nos digan el apóstol, que nos digan el... Puro orgullo. Y nos estamos poniendo igual a Dios. Pero ¿qué dijo Juan el Bautista? ¿Tú eres aquel que debe de venir? No, yo no soy. No. Viene uno detrás de mí que yo no soy digno ni siquiera de desatar las sandalias de sus pies. No, dice, ese es de quien yo les vengo hablando. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. El que de arriba viene, dice, sobre todos. El que es de la tierra es terrenal. O sea, Él dice, yo soy ese. Yo no soy ningún iluminado. Yo nada más vengo a proclamar que va a venir el Mesías. Ay, dice, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. Y el que viene del cielo es sobre todos. ¿De quién estaba hablando? De Cristo. ¡Qué humildad de hombre! ¿Lo alcanzan a ver? Yo no soy, yo soy solamente una voz. Vámonos sobre el final. Estamos en Efesios 4:2. Dice, con toda humildad, como es digno, y además, ¿qué? Mansedumbre. Humildad y mansedumbre. Estoy en Efesios 4:2. Andando como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Aquí la palabra mansedumbre viene del griego protes, o protes, y significa literalmente espíritu controlado. Este término se usaba para referirse a los animales entrenados, a los que eran domesticados, a los que el jinete, cuando se montaba en él, comenzaba a domarlo poco a poco, y después ya esa bestia salvaje era totalmente controlada, ¿sí? Entonces, dice que nosotros debemos de andar como con mansedumbre, o sea, con espíritu como controlado. Pero ¿quién es el jinete que se monta en nosotros? ¿Quién? Eso es alegórico, por supuesto. Es Cristo. ¿Se acuerdan cómo era de caballo salvaje Pedro? ¿Y cómo batalló el Señor para domarlo? Para tratarlo, para irlo formando. ¿Sí? Eso significa mansedumbre. ¿Sí? Pero fíjate, un caballo domesticado sigue manteniendo su fuerza y es imponente. Un caballo domesticado sigue manteniendo su brío, su presencia de fortaleza, pero su voluntad está sujeta al dueño, al que va montado en el caballo. De manera que el dueño que lo domesticó, cuando tira las riendas hacia la izquierda, el caballo, a pesar de su fuerza, es mucho más fuerte un caballo que un hombre, no se puede comparar. Pero cuando el jinete tira la rienda hacia la izquierda, el caballo ¿hacia dónde va? Hacia la izquierda, porque está entrenado y domesticado y amansado. Y le da a la derecha el jinete y el caballo se va a la derecha. Tira hacia atrás y el caballo se detiene. Suelta la rienda y el caballo se arranca. Nosotros tenemos que ser como caballos domesticados. Que cuando el Señor dice a la izquierda, ¿a dónde? Cuando dice a la derecha, cuando dice detente, cuando te dice adelante, así. Eso significa mansedumbre. ¿Se acuerdan cómo Dios tuvo que domar a su caballo real llamado Moisés? Ese era un caballazo. Ese era un caballo blanco de pura sangre, majestuoso, tremendo, hijo de la hija del faraón. Uy, con renombre y todo. Y el Señor se lo llevó al desierto 40 años para domarlo. Cuando Dios le dijo, tú vas a ser libertador de mi pueblo, yo, van a ver, ya tengo el llamado. Entonces vaya que un egipcio está maltratando a un judío, déjalo, ¿qué? ¿Tú qué?
Serás muy hijo. Yo soy el capataz aquí y esta gente está sometida a mí. No, que yo soy Quitón, y que lo mata. Y que se va huyendo. Y el Señor se lo llevó 40 años al desierto. Y allí lo puso a cuidar ovejas. Y le quitó todo, y por eso él dijo, de lo que aprendimos hace 8 días, él dijo, no, rehusó llamarse hija de la hija del faraón. O sea, él podía haber reclamado todo eso y haber apelado a todo eso, pero no lo hizo. Dijo, no, prefiero el vituperio de Cristo. Pero cómo Dios lo amansó, Y dice la Biblia que Moisés era el hombre más manso de toda la tierra. ¿Verdad, mi estimada manada de caballos? Ay. Qué tremendo. Terminamos. Versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Esta palabra paciencia significa aguantar grandemente. Viene del griego macrotumia, macro, grande. O sea, una paciencia grande. ¿Sí? Paciencia con el débil, con el de doble ánimo, con el inmaduro, Hay que tener paciencia. Con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Ese es el andar en Cristo, ese es el caminar como es digno. 1 Pedro 4:8 dice finalmente, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Ese es el caminar que Dios quiere para nosotros. Amén. Oremos. Oremos que nuestro caminar sea conforme a lo que decimos creer. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias te damos porque cada día aprendemos más de ti, nuestro conocimiento aumenta. Pero si oímos y no hacemos, nos engañamos a nosotros mismos. Y nuestro andar no es el andar de Cristo. Porque nuestro andar debe ser conforme a tu palabra establece. Tu palabra enseña que debemos de tener conocimiento de Cristo, ciertamente. Pero ese conocimiento se tiene que traducir en conducta. Debemos de conformarnos a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que es precisamente lo que hemos hablado hoy, y conformarnos a ellas y obedecer para llegar a ser prisioneros de Jesucristo, para que nuestro tema, nuestra visión, nuestro anhelo siempre sea Cristo y el vivir sea Cristo también, para que podamos andar como es digno de Cristo Jesús, como de día, honestamente, andar por fe, sabiamente, caminando en la verdad, no andando adulterando la palabra de Dios, ni caminando con astucia, no, ni andando desordenadamente, no, sino como es digno de la vocación, en un equilibrio de conocimiento y conducta, conforme a ese llamamiento, con toda humildad, con un pensar dócil respecto de nosotros mismos, con un pensar de un corazón humillado ante ti, Señor, que tiembla tu palabra, que cada uno de nosotros tenga una decisión personal de humillarse a sí mismo delante de ti para caminar en esa humildad, en esa obediencia, así como Cristo fue humilde y obediente a tu voluntad. No como Satanás, que dijo, subiré a lo alto, me sentaré junto a las estrellas de Dios, seré semejante al Altísimo, porque fue derribado. Señor, quita de nosotros todo orgullo y danos un corazón humilde, manso, domesticado, controlado por el jinete, para que podamos de esa manera soportar con paciencia los unos a los otros en amor.
Y entonces vendrá a nuestro alrededor mucha paz, porque nuestro caminar podrá ser difícil, podrá haber tribulaciones, angustias, aún persecuciones, pero en medio de todo eso, tener paz. Y eso es algo invaluable, es una riqueza espiritual incalculable. Tener paz en medio de la crisis, tener paz en medio de este mundo que se cae en pedazos, tener paz en el corazón. Pero esto viene por el andar cristiano. Padre, gracias por todo el conocimiento que nos has regalado, pero ahora queremos ser responsables, hijos de Dios, caminar como Cristo caminó, de una manera digna, como corresponde a un hijo tuyo. Encomendamos nuestros caminos a ti, Señor, para que tú endereces nuestras veredas. Que cuando tú hables, temblemos, Señor, de temor ante tu palabra, ante tu presencia. Que reconozcamos como Isaías nuestra condición actual o la que estemos pasando. Dependemos solamente de ti, Señor. Gracias porque lo que tenemos, lo que somos o hemos logrado, no somos nosotros, sino la gracia tuya operando en nosotros, para que toda la gloria sea para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga a todos.